Hola equipo forense, bienvenidos a una nueva sesión de Cadáver Exquisito, tu dosis semanal de disección literaria. Soy Marita Irigoyen y hoy tenemos en nuestra mesa de disección a un ser que no es un monstruo cualquiera, que es un alquimista de la esencia humana. Y como les digo, nuestro sujeto no es un villano en el sentido tradicional de capas góticas y castillos remotos. Es algo mucho más sutil y perturbadoramente cercano. Es un genio, un artista, un fantasma que se mueve entre las sombras de la Francia del siglo XVIII. Hoy vamos a intentar capturar la esencia de Jean-Baptiste Renouil, el protagonista del perfume de Patrick Süskind. Y la pregunta que nos convoca no solo es una de las más antiguas de la filosofía, sino una que el mismo arte ha intentado explorar desde las tragedias griegas hasta las distopías modernas. Y es esta: ¿el monstruo nace o se hace? ¿Es la crianza o la naturaleza la que esculpe esa monstruosidad, esa maldad? Y en el caso de Renouil, esta pregunta se va a ver envuelta en el aroma fétido del París pre-revolucionario. Es un aroma que él únicamente e irónicamente es capaz de dominar. Y recuerden, antes de continuar, que el destilado final de este análisis, este informe forense completo, va a estar disponible de manera exclusiva para los miembros de mi Patreon Cadáver Exquisito. El enlace está en la descripción de este video. Y si desean colaborar de otra manera, tenemos Plin. Ahora sí, preparen todos sus sentidos porque la incisión va a ser profunda. Y vamos al origen de Renouil, que está marcado por el rechazo. Patrick Süskind nos presenta a Renouil de la forma más cruda y despojada posible, porque él es casi como una entidad abstracta, antes que un ser humano. Nace en el hedor del mercado, y no de cualquier mercado en París, nace del hedor del mercado de pescado, entre despojos y vísceras, en un lugar de abandono realmente y de putrefacción. Y cuando su madre da a luz, lo ve y presiente, o no sé si será una justificación, y me gustaría que ustedes me acompañen aquí con esta reflexión, pero siente que no es bueno y lo abandona bajo la mesa de trabajo, ¿no? Es entonces Renouil es abandonado por su propia madre en el momento en el que acaba de nacer. Y entonces sus primeros momentos en este mundo están marcados por un deseo de sobrevivencia, un instinto de sobrevivencia, el no querer morir solo bajo esa mesa. Y lo que hace es dar un alarido, un grito tremendo para que alguien lo rescate o para que su madre no lo abandone y lo quiera. Pero ¿qué sucede? Que este alarido termina condenando a su madre a la horca por haber abandonado a su bebé, ¿no? Y entonces, desde el primer instante de su existencia, pues ya tuvo un primer asesinato. Y aquí está entonces la encrucijada, ¿no?, de la que estamos hablando. Nace malo, su madre, antes de su propia ejecución, siente que hay maldad en él, siente que hay algo que no es normal, que no debería existir, que no debería rondar la tierra, o es solo una justificación
por el abandono que está a punto de cometer, ¿no? Es una premonición genuina de la moralidad de Jean-Baptiste Renouil, o es solo una justificación porque no lo puede criar, porque ya vive demasiada pobreza. Y además se viene la segunda pregunta, es este rechazo, ¿no? El rechazo de la madre, el que convierte a Jean-Baptiste Renouil en un monstruo, es el que lo condena a una existencia sin amor y sin empatía. ¿O estamos simplemente ante el eterno problema del huevo y la gallina, pero enfocado ahora en la maldad? Ahora, tenemos que tener en cuenta un detalle que también es sumamente perturbador, y es la marca que diferencia a Renouil de toda la humanidad. Y es que Renouil nace sin olor. Es un fantasma olfativo, ¿no? Y esta ausencia es una causa de su no humanidad, es una especie de estigma biológico, o es la consecuencia, reflejo físico de no ser amado, de no ser reconocido. Y estamos hablando de no ser reconocido por el universo humano, ¿no? Entonces, en un mundo donde el olor es identidad, es memoria, es conexión, en Renouil es como un vacío, no tiene lugar en el sistema sensorial humano, y es como un no ser en el plano más primario de la interacción, porque el olor es lo que te permite a ti como persona identificar a la otra, aunque no seas tan consciente de eso. Y esto es algo que plantea la novela, que el olor es fundamental en la percepción de la belleza del otro, de la belleza además que nos rodea. El olfato es fundamental para saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace daño. Y entonces Renouil es como una especie de anomalía que vive entre nosotros, y que desafía nuestra comprensión de la humanidad misma. Y va a ser rechazado muchas veces por otras personas que lo rodean, que lo crían. Y al mismo tiempo que es rechazado por la humanidad, va a suceder algo sumamente extraño, que es una especie de suerte, de providencia macabra que lo va a acompañar. Cada vez que Renouil abandona un lugar o a una persona, la tragedia va a golpearlos. Y comenzamos, por ejemplo, con el orfanato, ¿no? En cuanto él se va para buscar un trabajo, el orfanato no tarda en derrumbarse. Lo mismo con el curtidor Grimal, que muere ahogado tras venderlo. Y luego Renouil pasa a hacerse emplear por el perfumista Baldini, cuya casa se va a desplomar en el Sena. Es la única casa de toda la hilera que se va a desplomar en cuanto él se vaya a seguir perfeccionando sus técnicas de perfumista en la ciudad. Y entonces tenemos que es como si el universo lo protegiera, eliminando a todos aquellos que lo maltrataron o que lo han usado en la vida, a todos los que intentaron explotar su talento. Es como si el karma viniera a compensar, pero es como una fuerza sobrenatural y demoníaca que lo ampara. O de repente hay otra hipótesis, si es que Renouil es como una especie de garrapata, un parásito invisible, una criatura que absorbe la vida y la energía de su huésped, y una vez que se va, el huésped, que ya está debilitado y sin sustancia, pues colapsa en el vacío que él deja. Entonces Suskind nos deja con esta ambigüedad
que es bastante perturbadora, con esa sensación de que Renouil no es solo un hombre y que en realidad, de repente, si muchos pensaban que era menos que un hombre, él pues es también una fuerza de la naturaleza, una plaga silenciosa. Y entonces vamos a pasar ahora a hablar de la acumulación de poder, porque en la novela no vamos a ver que Renouil se transforma, sino que se va a ir equipando. Renouil es un genio casi instintivo, ¿no? Él intuye lo que debe hacer para poder mezclar aromas que te den la sensación de estar percibiendo una cosa en específica. Pero no tiene las técnicas. Él quiere saber, él quiere desarrollar el olor de la taza, de la piedra, y no sabe cómo. Y entonces por eso recurre a Baldini, ¿no? Renouil no es un villano como por ejemplo el personaje de Raskolnikov, de Dostoyevsky, ¿no? Que se debate entre el bien y el mal, que mata a la usurera y luego tiene una transformación, ¿no? O sea, hay un arrepentimiento. No. Renouil es y punto. Y su monstruosidad no es resultado de una metamorfosis, como por ejemplo el hombre lobo, sino de una revelación de su propia esencia y una metódica acumulación de herramientas que sirven para lograr un objetivo en la vida. Y tiene que ver con algo que le cuenta Baldini, que es la historia de un perfume que te hace sentir la experiencia divina. Y entonces a Renouil se le mete en la cabeza que tiene que lograr ese perfume. Y lo que vamos a ver a lo largo de la novela es a un hombre sumamente calculador, que lo único que quiere es perfeccionar su oficio de artesano perfumista y armar una especie de arsenal, ¿no? Entonces, su modus operandi es meramente técnico. Él lo que desea es tener todos los insumos que lo lleven a lograr este perfume. Así tenga que matar a quien tenga que matar. El tema es que él sabe que para lograr esta sinfonía de olores que te lleven a vivir la experiencia divina, necesitas ciertas notas aromáticas, y esas notas aromáticas solo las puede obtener de mujeres. Y entonces él comienza primero reclutando a una prostituta, a la que la quiere embadurnar para ver si puede obtener de ella su olor. Y se da cuenta que no puede, porque además la mujer se asusta, o sea, qué cosa tan extraña está pasando aquí, y la termina asesinando. Y luego de este asesinato, pues se da cuenta que es más fácil asesinar a las mujeres para quitarles su olor, su aroma, y comienza a asesinar una tras otra, pero no a cualquier mujer. Él está buscando un aroma que junto con los otros genere esa música con la que ha soñado. Y por supuesto, claro, no es que uno pueda ir por la calle matando gente sin que nadie se da cuenta. Renouil va a comprender que tiene un superpoder, que es la invisibilidad, y que está relacionada con la falta de olor. Entonces, tras dejar a Baldini, Renouil se aísla voluntariamente en una cueva, y ahí es cuando se va a dar cuenta de que él no tiene un olor propio, y en vez de pues sentir esto como una cuestión desoladora, ¿no? Se da cuenta que esta inexistencia para el resto del mundo es como una herramienta más, ¿no? Le permite tener una comprensión táctica del asunto,
¿Por qué? Porque si nadie lo ve, si no existe para el resto del mundo, pues se puede mover, ¿no? Se puede mover por todos lados sin que nadie le estorbe. Es como la película del hombre invisible, ¿no? Toda la maldad que aflora en él cuando se da cuenta de que sus actos no van a tener consecuencias. Y entonces va a comenzar a deslizarse por todos lados, en algunas ocasiones incluso va a andar desnudo. Ni siquiera los perros llegan a dar la señal de alerta cuando él está merodeando por donde no debe. Y luego, entonces va a comprender que con los determinados aromas puede manipular al resto de la gente, puede crearse su propio perfume que le permita ser detectado cuando quiere y ser detectado de una manera específica. Entonces va a aprender a crear un olor humano, un perfume mediocre, pero funcional, ¿no? Porque quiere ser una persona que pase desapercibido, pero seguir siendo una persona no rechazada. Se va a crear esta máscara, ¿no? Va a ser un primer disfraz artificial para poder elegir cuándo ser visto y cuándo no. Y entonces va a ir ganando experiencia en el control total que tiene sobre la percepción ajena. Y este poder, esta ingeniería social olfativa, casi puede, le hace darse cuenta que puede pasar desapercibido o incluso generar repulsión o generar lástima. Y ya no es una simple garrapata, ¿no? Es ahora un titiritero que maneja los hilos de los sentidos ajenos. Y entonces, como decíamos, en Renouil no es que va a haber un desarrollo del personaje a nivel moral o a nivel psicológico tradicional de la literatura. No es que va a madurar, no se va a arrepentir, no se va a cuestionar si está bien o mal lo que está haciendo, no siente ningún tipo de remordimiento con cada asesinato que comete. Él simplemente está en una escalada imparable de poder técnico. Es un refinamiento de su habilidad y es lo único que le interesa, ¿no? Estamos aquí, como decíamos, ante el genio completamente amoral. Es un monstruo que acumula su arsenal de conocimiento, no para la dominación política, la económica, sino para el control absoluto de la percepción. Ahora tenemos la sinfonía final, el arte como justificación absoluta de todos los asesinatos que va a convertir en Jean-Baptiste Renouil, porque con él estamos ante un asesino serial. Y es un asesino serial de mujeres que tienen un aroma determinado para convertirlas en notas de su sinfonía. Y el perfume que, según Renouil, le va a dar eso que nunca tuvo, ¿no? Esa capacidad de ser amado, ser reconocido en sentido, en ese sentido, ¿no? Por la humanidad, es lo que lo va a mover. Y sus asesinatos entonces no van a ser actos de ira incontrolable ni de sadismo perverso, sino que Jean-Baptiste Renouil es un hombre frío que lo que desea es recolectar sus notas y pues para eso tiene que asesinar a las jóvenes para poder extraerles toda su esencia. Entonces no son mujeres para él, no son personas, no son seres humanos con vidas, con sueños, con esperanzas. No, estamos ante un artista que ha encontrado unas flores raras, ¿no? Que debe de cosechar, de recolectar para poder completar su obra maestra, que es la composición de esta sinfonía sublime de aromas que va a permitir crear la experiencia de estar frente a Dios. Esta cosificación que hace
Jean-Baptiste Renouil, el ser humano, ¿no? Como material artístico, es lo que más va a perturbarnos en la novela de Susskind. Y hay un punto crucial para comprender mejor aún la monstruosidad de Renouil, que es que él no es que desee el mal, ¿no? No lo busca por sí mismo, no disfruta la maldad. La maldad es como un subproducto inevitable de su obsesión artística. Es como una especie de Dr. Frankenstein, ¿no? Entonces la belleza de sus víctimas además es como un indicador de la pureza de su aroma. Y por supuesto todas sus víctimas son bellas de una manera determinada. Cada una tiene un tipo específico. Él va a buscar a la mujer indicada para cada nota. Y vamos a llegar a una escena que es realmente la de la plaza. El clímax que se genera en la plaza es uno de los pasajes más impactantes, creo yo, de la literatura moderna. Yo leí esta novela cuando estaba en el colegio y realmente que fue para mí un abrir los ojos. O sea, en realidad fue un despertar de absolutamente todos los sentidos. Y esto realmente me impactó. Creo que se convirtió en una de mis novelas favoritas en esta época. Y es que hemos llegado al punto en el que Renouil ha matado a la última mujer. Y cuando digo mujer, en realidad no estoy hablando de una persona mayor, estoy hablando de una adolescente, ¿no? Ha matado a la última adolescente que necesitaba para poder culminar su proyecto. Era la niña más hermosa del área, hija además de una persona muy importante, muy reconocida, y ha sido atrapado. Y lo que sucede ahora es que Renouil va a utilizar su caja de aromas para poder librarse de la ejecución. Y cuando lo hace, la multitud ya no siente rabia, no pide su condena. Al contrario, el padre de su víctima se tira ante él, no solo perdonándolo, sino llamándolo hijo. Es como si fuera un hijo perdido. Entonces generan una orgía colectiva, como una explosión de adoración irracional, porque ahora todos los que lo condenaban, todos los que lo querían ver en la horca, lo creen o lo sienten como si fuera un ángel y lo están viendo y amando en este momento con una intensidad química que anula toda la razón. Y en ese momento Renouil consigue su objetivo. Ha fabricado el amor, ha fabricado la adoración. Es el ser más amado y deseado del planeta. Y ya no lo quiere, ya no quiere esto, ya no le gusta. Es más, comienza a odiar a todos los que están amándolo. Odia la facilidad con la que lo ha logrado, con la que ha podido manipular a todos, a reducirlos a autómatas movidos por un aroma, ¿no? Y eso le genera mucho asco. ¿Ha ganado el juego? Sí. ¿Ha alcanzado la cima de su ambición? También. Pero eso no le genera ninguna satisfacción. Y entonces ese vacío que le produjo su origen, el no tener olor, el haber sido rechazado de bebé, lo sigue sintiendo de otra manera. Y entonces Renouil va a decidir su propia muerte. Y esta es pues la apoteosis de su filosofía. Vuelve a París, Renouil va a volver al lugar donde nació, al hedor del mercado, ¿no? Allí donde estaba entre despojos, donde lloró y descubrieron a su madre escondiéndolo debajo de la mesa donde cortaba los pescados. Y lo que va a hacer es derramar su perfume maestro. Va a generar la experiencia divina. Y toda la gente que está en los alrededores, una banda de delincuentes, todos los marginados de París van a ir hacia él atraídos por el olor divino y literalmente se van a abalanzar sobre él porque sienten la necesidad de devorarlo, de llevarlo
a su interior, de interiorizarlo, pero claro, interiorizarlo literalmente, o sea, se lo van a comer. Es una escena de canibalismo, pero sumamente... aquí sí estamos hablando de brutalidad. Lo van a despedazar, se lo van a comer sin dejar el mínimo rastro de su presencia. Con hueso y todo. Este es el acto como más primario y violento de adoración y posesión. Es el único acto en el que consigue él una conexión física real con la humanidad. Es la conexión de ser absorbido, de convertirse en parte de ellos a través de su propia aniquilación. Es una cosa sumamente retorcida. Es más que un acto de canibalismo, es como de autocanibalismo simbólico, porque él es quien estimula a toda esta gente a atacarlo. Nos vamos a perturbar no solo con el villano evidente, sino con todo lo que lo acompaña, con todo su contexto. Ahora dejo el bisturí en sus manos. ¿Creen que Renouil nació monstruo? Una anomalía sin alma desde su concepción, o que el rechazo inicial, ese abandono primordial, fue lo que lo definió, lo que lo forzó a construir un mundo donde solo existía la técnica y no la empatía. Gracias por acompañarme en esta exhumación olfativa. Y ya saben, si quieren colaborar para que continúe este programa, tenemos Plin. Soy Marita Irigoyen y esto fue Cadáver Exquisito, tu dosis semanal de disección literaria. Chao, hasta el próximo sábado.